Bueno, Alejandro vio al mismísimo diablo de frente. Se cagó en las patas. Alejandro no sabía qué hacer, ni siquiera se animaba a respirar. De repente el diablo tomó la palabra y le dijo a Alejandro por qué lo invocó. Alejandro, confundido, no sabía qué decirle. De inmediato Alejandro se arrepintió de su acto, pero ya era tarde. El diablo se acercó lentamente y le dijo enojado: «Mira, maldito mocoso, no me invoques si no sabes qué es lo que quieres. La próxima te llevo al infierno, directo». Alejandro, llorando, le pidió que no, pero el diablo se enojó aún más. «Ya dime qué es lo que quieres». Entonces Alejandro le contó al diablo que su jefe lo despidió sin razón alguna. El diablo entendió todo, le ofreció fama y riquezas a cambio de su alma. Alejandro, sin pensarlo mucho, aceptó, pero lo que no sabía que se estaba condenando su alma, su existencia. Alejandro firmó el contrato. Pasaron 2 meses. A Alejandro le iba de maravillas. Alejandro, muy feliz, agradeció al diablo, creando su propia oración para él, que decía lo siguiente: «Señor diablo, gracias por las riquezas, gracias por los billetes, muchas gracias, amén». Entonces Alejandro se empezó a sentir cada vez peor. Iba al hospital, pero los doctores no encontraban nada. Alejandro sentía que se estaba volviendo loco. Recordó entonces el trato que hizo hace 2 meses. Alejandro se asustó mucho, no pensaba que el tiempo fuera tan corto. Alejandro decidió invocar al diablo nuevamente para pedirle explicaciones. Entonces el diablo apareció y se rió a carcajadas de Alejandro. Entonces Alejandro, enojado, le pidió explicaciones. El diablo no tenía por qué dárselas, pero se las dio. El diablo le explicó a Alejandro qué es lo que sucede cuando alguien pacta con él y que ese pacto no se puede romper. Entonces Alejandro, muy asustado, se echó a llorar, pero ya era tarde, su alma le pertenecía al diablo. Alejandro no iba a ir al paraíso cuando muriera, sino al infierno. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y Alejandro decidió obrar de manera correcta. Lo que él no sabía, que eso ya no le servía. Entonces Alejandro tuvo un accidente, quedó en coma, pero no murió. En ese coma Alejandro estaba soñando un sueño muy profundo. En vez de sueños eran pesadillas. Se imaginaba sufriendo él mismo en el infierno. Pero Alejandro no podía despertar de su coma. Su sufrimiento era más espiritual que mental. Entonces Alejandro, en sus sueños, llorando, le pidió perdón a Dios. Pero Dios no lo escuchó, porque Alejandro hizo un trato con el diablo. Y lo que hace un trato con el diablo, Dios no los escucha. Entonces Alejandro, todos los días, en sus sueños, le oraba a Dios para que lo salve, pero ya era tarde. Alejandro, muy arrepentido de lo que hizo, siguió orando y orando, sin resultado alguno. Entonces pasaron los meses. Alejandro seguía soñando que estaba en el infierno. Sus amigos le llevaban comida y flores, pero nada resultaba. Alejandro no abría los ojos, no podía despertar del coma. Pasaron 2 años y Alejandro seguía en coma. Sus bienes y riquezas fueron desapareciendo poco a poco. El diablo le estaba quitando todo lo que le dio: la fama, el dinero, las mujeres, el prestigio, todo.